también decía el mundo, ¿no? Yo sé que a veces necesitan los costados, está allí y todo lo demás, ¿no? A la media hora después juegan, ¿no? Voy al baño y no regreso, y se van, ¿no? Si usted desea retirarse, no hay ningún problema, lo puedo hacer ahora. No voy a incomodar. Voy a incomodar si a media clase salen con su mochila, se van, una cosa así, ¿no? Es decir, porque a uno lo distrae, no lo concentra todo, ¿no? Hoy yo me he levantado con buen ánimo, por eso te lo digo, si de verdad no va a estar presente, se puede retirar, no hay ningún problema. Con respecto a cuántos cosas voy a tomar lista, una cosa así, no sé cómo lo hacía en esta doctor Carreño, no está tomando examen, lista. No hay ningún problema para retirarse, no hay problema, retírese, no se preocupe, no pasa lista si quiere, para que no se mortifique, pero la repente está haciendo nuestro culto. ¿Ok? Bueno, a la 1, a las 2, a las 3. Nadie quiere salir, ya se queda. No hay ningún problema. Ahora, si se va a quedar, le motivo que preste atención los próximos 45 minutos. No voy a hacer algo largo, porque sé que también tiene varias actividades. Espero que pueda sacar el día de hoy algo interesante que le ayude, sobre todo, no solo para el examen, sino más adelante, porque el tema que vamos a tocar es un tema que en lo general para mí es importante por el grupo de cosas que necesitamos. Bien, vamos a hablar un poco sobre contaminación por ruido. Pregunta en la mañana, ¿cuántos de aquí piensan ser otorrinos? Primero, ¿saben lo que es la otorrinolaringología, no? Saben que es una especialidad, ¿no? ¿Saben qué parte toca, no? De otorrino. ¿Qué parte? Oído, nariz, garganta. Ah, nariz, no. Oído. Generalmente oído, ¿no? Parte todo el oído y todo lo demás. No, en serio, ¿quiénes piensan ser otorrino? ¿Solo uno nada más? Me sorprende, a veces las promociones, más o menos un 10% tienden a ir por la otorrinolaringología o cirugía de cabeza y cuello. Bien, yo quiero comentarles, pero este punto no les va a gustar, pero yo no quiero escucharme bien. Bien, el tema del ruido es importante por lo siguiente. Es un tema frecuente, las poblaciones actualmente epidemiológicamente están cambiando nuestra población. Y una de las patologías más frecuentes con mayor daño, sobre todo a nivel sensorial, es el daño auditivo por ruido. ¿A qué entiendo esto? Y le aseguro que los que están el día de aquí, no sé si la facultad lo está haciendo, en otras facultades sí lo hacen, pasan una evaluación de medicina preventiva. ¿Sí han pasado ustedes? ¿Están chequeados? ¿Al ingresar a la facultad? ¿No han tomado ningún programa? ¿No han hecho? ¿Nada? Me sorprende. Voy a hablar con el doctor de Papaya que está pasando. Generalmente en otras facultades hacemos una evaluación, tomamos el hemograma, les toman pruebas de examen de heces, también tienen parásitos, algunos les hacen algunos tipos de pruebas de agudeza visual y también evaluaciones audiológicas. ¿Por qué? Porque es grande la cantidad de alumnos de medicina que ingresan y en cuarto o quinto año recién se ponen lentes, algunos están en sexto o séptimo año y se dan cuenta que son hipoacústicos. Por eso es que esa gente que uno le habla, oye, y la gente, sí, te dice que no tiene nada. Entonces, en los alumnos de medicina a veces uno dice, bueno, no se puede pasar, ¿no? Pero existe en todo lugar. Ahora, el tema de hipoacusias, el tema de traumas acústicos, es un tema que tiene que ver mucho con salud ocupacional o salud laboral. Entonces, es un tema frecuente actualmente. Quiero enseñarle más o menos algunas bases de esas patologías. Salud. El oído en general tiene tres estructuras, el externo, el intermedio y el interno. Pregunta, creo que ustedes, están llevando parte de seminarios, están enseñando un poco de repolarización de membrana, ¿sí? ¿No? ¿Todavía? ¿Membrana celular? Ya, los canales, sodio potasio, transportativo, vapor pasivo, ya, entonces no entender. Ya, ciertos principios de esos van un poco hacia la fisiología y se originan en esta parte, en el oído interno. Lo interesante del oído es que es uno de los órganos que puede transformar, a diferencia de los ojos, transforma diferentes estímulos, en este caso mecánicos, y lo transforma y los interpreta de una manera muy interesante. El oído externo como tal recepciona, y estas ondas que vienen son amplificadas por unas estructuras óseas que tienen función mecánica sobre la ventana oral, la cual genera una vibración dentro de esa estructura, una vibración muy específica. Esto agita, entre comillas, un líquido que baña todo el oído interno, pero este líquido tiene cierta concentración de electrolitos, y al agitarse esta concentración que genera
Exacto, muy bien. Este movimiento de electrolitos genera un cambio de concentraciones en membranas celulares y maravilla. Al ingresar electrolitos, ¿qué se genera? ¿Cambio de qué? De polaridad. Muy bien. Esa polaridad se interpreta en la membrana como ¿qué? Cambios eléctricos. Excelente. ¿Quién transporta eso? El nervio. Es un resumen fisiológico de lo que el nervio hace. Transformar estímulos mecánicos, llevarlos a nivel químico y transportarlos e interpretarlos a nivel nervioso. Si le interesa sobre todo eso como base, pero es muy importante que vean que a nivel de oído sigue siendo uno de los temas más sensibles y a veces poco entendido por los médicos. Eso es un resumen, bueno, ya eso te expliqué en general, la parte externa, recepción del estímulo físico, el oído medio busca amplificar todo ese martillo que está ahí sobre la ventana oral y entra en toda la estructura que es el oído interno, que a través de cambio de polaridades y todo, pues usted va a entender mucho mejor en fisiología, porque yo sé que va a llegar a fisiología, por algunos números por aquí, les va a entender mucho. Fisiología sigue siendo la base de la medicina. Quien no conoce bien fisiología, creo que lo expliqué un día, es bien difícil que al final pueda dar un buen diagnóstico internamente. Ahora, solo quiero mostrar lo siguiente. ¿Por qué el oído sigue siendo tan sensible? ¿Por qué una estructura que recepciona estímulos físicos, si la recepción las interpreta a través de estructuras óseas, ¿por qué no resiste altas intensidades de ruido? Lógico. Por ejemplo, hay estructuras que nosotros tenemos como la estructura ósea, que es el aparato locomotor, que tiene cierta resistencia al impacto o a la tensión. Pero ¿por qué estructuras como esta no son tan sensibles a los cambios o a la amplitud de estímulos? Por algo muy fácil. Como la parte final de la interpretación de un estímulo físico, es decir, de esta onda sonora, llega directo sobre un estímulo químico, directo a una membrana celular, esto hace que existan rangos muy pequeños de variación. Esto te digo un poco más de la siguiente manera. Las células que recepcionan este estímulo son muy diferenciadas. ¿Ha escuchado los hilos? Hay algunos que no, porque están en biología, pero si no, hilos y flagelo. Bien, aquí hay estructuras ciliares que son una especialización de membranas celulares. ¿Ok? Entonces, ¿qué me ocurre? Este líquido que está en el oído interno se mueve. Si se mueve, ¿qué le ocurre? Un movimiento ciliar. Este movimiento ciliar genera una repolarización. Pero ¿qué ocurre si la agitación de este líquido es muy intensa? Exacto. Ocurre lo que está en la foto de abajo. Usted ve arriba las estructuras ciliares de forma normal ante diversos estímulos. La parte inferior es una foto, una microscopía. Y usted ve que hay una diferencia, ¿sí o no? Hay estructuras desordenadas y en algunos casos se encuentran destruidas. Conclusión de esto: el oído, al igual que otros órganos sensoriales, maneja rangos no amplios de estímulos físicos. Por tanto, son mucho más sensibles a dañarse. He ahí el origen de las patologías sensoriales. Yo no sé si usted mira por salud ocupacional o será por otorrino, pero hay una escala que nosotros manejamos en salud ocupacional, que se llama la escala de Kirchhoff, donde se clasifican los traumas acústicos y lo que son las hipoacusias para problemas médicos o legales. Actualmente muy usada, como le explico, Perú, uno de sus rubros actualmente hasta los próximos 10 años es el tema construcción, y como tal hay una exposición elevada a estímulos, en este caso el ruido, y por tanto mayor lesión en este órgano. Pregunta, usted como médico, ¿qué pasaría si viene un paciente y usted lo evalúa y usted determina con una timpanometría o una audiometría que tiene una hipoacusia severa, es decir, daño irreversible? Y usted le dice, ¿dónde trabajas? ¿Sabes? Yo trabajo aquí en la construcción. ¿A qué empresa de Plan de Montero? Muy bien, tienes una hipoacusia. La pregunta es, ¿la hipoacusia fue una la empresa? No se sabe, quién sabe, claro. Pero actualmente los pacientes se informan. Y el paciente que le parezca que no sabe nada, usted le agarra el diagnóstico de hipoacusia, va y dice, el doctor tal me ha dicho que tengo un diagnóstico de hipoacusia, se va a la empresa y la demanda. Actualmente las empresas están perdiendo en este año más de 45 millones de soles en demandas, y la primera causa sigue siendo trauma acústico e hipoacusias. Por eso es que las empresas actualmente están exigiendo a sus proveedores de salud o a los médicos que trabajan con ellas en el tema de salud ocupacional capacitación
título de audiología. Hay una certificación que es el CAO, que de repente si le interesa la puede buscar en internet, la hará solo en el CENSOPA, Instituto Nacional de Salud, porque es un tema muy especial y que las empresas están buscando esa capacitación. Si le interesa, de repente tiene un nicho de mercado que le interesa especializarse. Entendamos un poco más acerca de este estímulo físico. Número uno, algunos conceptos básicos que son tema del examen que les gusta a otros formatos van a poner en el examen. Número uno, ¿qué es sonido? Sonido es una sensación. Ten en cuenta que sonido ya es la interpretación que usted le da a un estímulo físico o a una onda, ¿okay? O a la onda sonora específicamente. Sonido es la interpretación que usted le da. Por tanto, es una sensación que requiere la percepción de la onda sonora. Pero ¿qué es una onda sonora? No es otra cosa que una onda mecánica, un estímulo físico como tal, que se propaga en diversos medios, ¿okay? Y que produce vibraciones del sistema sobre el cual se desarrolla. Hay una física también, ¿no? Entonces, si me entiende la teoría de los sistemas, si más aislados, abiertos, ¿sí? ¿Sí? Excelente. Entonces, estas ondas se desarrollan generando vibración. ¿Qué pasa? Vibración en este sistema. Y luego, hablamos ya de ondas, pero que no tienen un concepto llamado armonía. Como cuando alguien que no le gusta cómo tocan otros, de repente al ser es un ruido, sí, pero para otros tiene armonía. Es un concepto un poco subjetivo. Como que la gente que le gusta el rock y que le gusta la cumbia. Hay una diferencia en eso, ¿ok? Bien, conceptos generales. Siguiente concepto. Hay tres gráficos ahí y tres conceptos a manejar. Bueno, la parte superior usted ve que las ondas tienen diversas formas. Desde un violín, un diapasón, la flauta, un do. La forma de la onda se llama timbre. ¿Okay? Esto sí que es el examen fijo para marcar y todo. El segundo gráfico, usted ve las ondas, la longitud, así me digo la longitud de onda, ¿no? El característico es café. ¿Sí? Bien. Uno mide una longitud de onda. ¿Sí? ¿Sí me entienden, no? Ya. Pero digan algo, porque no sé nada, entonces me preocupa. Forma frecuencia, también conocida como tono, medida en hertz, ciclos por segundo. Y lo último es la amplitud. ¿Qué tan alto es la onda? Se conoce como intensidad y la medida es decibel. Con fines prácticos, fines físicos, fines médicos y legales, vamos a establecer escalas a nivel de decibeles, ya que la amplitud es lo que genera la peligrosidad de una onda sonora. Es decir, mayor amplitud, por tanto existe mayor daño. Es cierto que si algo tiene una mayor frecuencia, puede generar lesión, pero en el caso nuestro, los decibeles determinan el daño. Acá hay una pequeña escala expresada en decibeles, desde lo más bajo, muy bajo, tolerable, molesto, dañino y doloroso. Desde el canto de un pájaro, biblioteca, sonido de una casa, las charlas generalmente cuando uno conversa con otra persona están a 60 decibeles, más o menos. Una alarma, que puede ser un carro, 70 decibeles, la sirena, 90, martillos mecánicos 100, motos 110, pero 100 por tanto, y avión al despegar 130. ¿Algún audio proveniente de San Miguel, una cosa por ahí? ¿Sí? ¿Líneas de San Miguel Callao? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Hay cosas o de la puerta? Claro, ahí, pero bueno. No, ahora quiero comentar bien, un poquito lejos nomás, pero bueno. Entonces sí entiende lo que es el avión, ¿sí? Los que están en el aeropuerto saben que es algo casi molesto, traumante, ¿no? No, claro, esa sombra, póngase ahí, de verdad que escuchar 3, 4, 5 aviones al día es fastidioso. Realmente mi suegro vive casi por ahí. Entonces, no es que mi suegro sea fastidioso, lo que pasa es que realmente hay tanto ruido que a uno lo irrita. Esto es lo mismo, otra comparación más. Andar está más o menos en 60 decibeles. Quiero que tenga esto un poco como límite, ¿no? Porque a veces memorizarse todo es complicado, pero entienda que si usted habla con otra persona son 60 decibeles, más o menos. 60, es el promedio. El resto está hacia abajo y lo que aumente pues una lavadora, bueno, si lavan también, ¿no? Ruido en la calle y cosas, y llegamos hasta los 80 decibeles. Esto es fácil. El informe de la OMS considera a los 50 decibeles como límite superior deseable. Es decir, que lo normal que alguien debería recibir en todo el día es el nivel de ruido que se encuentra aquí, a nivel de una conversación. ¿Ok? ¿Entiendes esta parte? Ese es lo ideal.
O sea, nadie puede estar todo el día gritándole. La OMS dice que más o menos uno puede soportar durante 8 horas, es decir, una actividad laboral normal, estímulos que no superen estos 50. Si superan al nivel de los 90, ya hablamos que puede llegar luego de 8 horas un trauma acústico. Bueno, le voy a dar un poco de término de traumas acústicos o hipoacusias. Pero imagínense, es decir, es necesario que una persona para que desempeñe laboralmente de manera eficiente no se encuentre a estímulos mayores de los 50 decibeles por más de 8 horas. La pregunta es, ¿nosotros estamos en eso? Vamos un poco a terminarlo más adelante. Ejemplo, estas son mediciones de Lima, ¿ya? Estos se utilizan equipos para medir, ¿cómo se dicen equipos? Tipo micrófono, ¿no? Uno va y a ver cómo está el nivel de ruido en alguna zona. Vea esto, mediciones en Lima, cruce de la vía expresa con Angamos, ¿sí conocen? Vía expresa con Angamos, ¿se ubica? Ya, algo más en promedio estamos a 73 decibeles. ¿Ok? Javier Prado, en algunas cuadras llegamos hasta 85, sobre todo en la mañana por la luz apurada. Y manejan por 85 decibeles. Actualmente hay un decreto supremo que salió en 2003 que sigue vigente acerca de estándares nacionales de calidad ambiental, los famosos ECA, en relación al ruido. Zonas industriales no deben sobrepasar los 80, por lo menos en la mañana y 70 en la noche. Zonas comerciales entre 70 y 60, residenciales de 60 a 50, y en algunos casos tienen protección especial, es decir, tienen que estar por debajo de los 50, de 50 y 40 en centros educativos, establecimientos de salud, asilos y orfanatos. Esto es lo que dice la norma. La pregunta, ¿esto es cierto? Pregunta, ¿dónde se encuentra el nuevo Instituto de Salud de Lima? ¿Dónde? En la calle Prados. ¿Cuántos decibeles de ahí? Exacto. Entonces, yo creo que técnicamente no está bien elaborado el tema. Solo por diferencia, no debe ser así. A veces hay zonas industriales donde hay gente, no sé si alguno por aquí vive el límite de San Miguel, concertado de Lima, cerca de la colonial con Argentina, más o menos. ¿Ninguno? ¿Sí? Acá nomás. Bien. Lo que pasa es que hay algo peculiar en Lima. ¿Algún nombre por ahí? Límite de con San Luis, una cosa por ahí. ¿Sí? Pues uno tiene que decir dónde vive. Bueno, ya. Qué raro. Lo que pasa es que estos límites son zonas industriales. Y los que viven por ahí, algunos lugares son almacenes, otros lugares tienen diferentes actividades, algunas actividades de manufactura. Por tanto, muchas de ellas llegan a superar hasta los 70 decibeles con mucha facilidad. Y se encuentran dentro de los límites, sobre todo porque comparten zonas industriales con zonas residenciales. Pues la norma está ahí, lamentablemente no se ha cumplido. Bien, como parte inicial de esto, hay algo que es importante. Yo sé que vamos a hablar de algunos tipos de efectos. Es necesario que usted entienda, quiero hablar un poco del tema fisiológico. Usted sabe que nuestro organismo se maneja a nivel hormonal, ¿no? ¿Sí sabe? Lo básico. ¿Sí? ¿Ha escuchado un término de adrenalina? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Lo has escuchado o no he escuchado? Ya, muy bien, sí me gusta. Que responda. Esto que no lo escucho. ¿Ha escuchado o tiene referencia? No voy a pedir base fisiológica, pero ¿sabe cómo es que se incrementa la adrenalina? Cosa práctica, ¿ya? Mira, más fácil. Ya más fácil que poquito. La adrenalina se aumenta frente a situaciones de estrés o situaciones de pasividad. Estrés, muy bien. Ahora, la adrenalina forma parte de un sistema hormonal que se relaciona con un sistema paralelo al sistema nervioso central o periférico. Se llama sistema simpático y parasimpático. Algunos estudios en medicina dicen que son los primeros rezagos evolutivos del ser humano como sistema de defensa ante situaciones extremas. ¿Por qué? Porque son sistemas automáticos. Es decir, usted no lo piensa para que actúe. El sistema simpático y parasimpático actúa en el momento de diferentes situaciones. El simpático como tal genera todos los efectos necesarios de la defensa. Es decir, prepara el organismo para enfrentar situaciones de estrés. Por ejemplo, usted le dice hoy día, mañana tienes examen y te estresas, ¿sí o no? Mañana tienes examen y no estudias nada, no tienes copias, no has venido a clase, te llegó todo lo demás. Y sabes que tienes más o menos 8 horas para poder estudiar 6 semanas que no has estudiado nada. ¿Ok? Y ese día como nunca te vas a amanecer, no tienes sueño, estás súper activo,
los ojos se te abren, no tienes ni hambre, solo tienes agua y te pones a leer, ¿no? ¿Le ha pasado o no? Solo a mí. Uno agarra y lee y todo es capaz de hacer y todo el imán y empieza a ir al examen, pone todo su nombre y después se pone su nombre y todo ocurre, porque tanta desesperación que es automático. Termina el examen y ¿qué ocurre? No, aparte de nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona se cae, ¿sí o no? Le da sueño y no se levanta en las próximas 8, 10 o 14 horas. No se levanta como si le hubieran agarrado a golpe, está moliendo y todo lo demás, ¿no? Y en lugar de recuperarse, llega luego otra vez, ¿no? Por eso mucha gente después del examen, ¿qué hace? ¿No? Vamos a celebrar, ¿no? Entonces celebra y se mete licor, una cosa así. No digo que ocurre acá, ¿no? No los presentes, sino los ausentes. Entonces, no ocurre. Entonces, no quiero decir las opciones, ¿no? Y les digo que acerca de estadística, de estudiantes, de medicina, que procliva actividades no delictivas, ¿no? ¿Sí le dije? Hay un estudio que está en ella, que estamos trabajando, otra vez, sí, en el cual el estudiante de medicina es un estudio hace más o menos 7 años, en el cual entre los estudiantes universitarios, los alumnos de medicina están en la parte superior o en el 10% superior de la población, que son proclives a algunas actividades nocivas, entre las primeras alcohol, drogas, se ríe porque algo recuerda. Alcohol, drogas y bueno, no creo que no ocurra aquí, pero promiscuidad sexual, ¿ok? Ocurre, no digo que usted sea, si lo digo desde el primer año, para que no cometa errores. ¿Por qué? Porque hay situaciones de estrés. Entonces, ¿por qué quiero ahondar sobre este tema? Porque así como usted está expuesto a situaciones extremas en la carrera de medicina, los estímulos externos también desatan la cadena del sistema parasimpático o del sistema simpático. En conclusión, exponerse a estímulos sonoros que puedan llegar más de 70 decibeles genera ya efectos sobre usted que son automáticos, que usted ya no puede impedir. Imagínense usted expuesto a 90 decibeles. Por eso la gente se irrita. Cuando yo manejo trato de poner música, estar tranquilo, ¿no? Porque si no, uno agarra y maneja en Lima y la gente le toca el claxon, y uno acaba viene a clase, se la agarra con los alumnos, me voy a la clínica y me voy a agarrar con los pacientes, con el gerente general y con todo lo demás. Pero no hay idea. Porque el ruido desata un efecto en el sistema simpático cuyo nivel de control es mínimo sobre uno y por tanto los efectos pueden ser masivos. En general, de todo esto, hablamos de efectos auditivos. Se calcula más o menos de nosotros en general en salud ocupacional que del 15 al 17% de trabajadores sufren severas hipoacusias inducidas por ruido. Bien, entremos un poco en este tema. En general, no quiero que tenga un poco el concepto, si usted quiere lo puede estudiar más adelante en el tema de la especialidad. Cuando hablamos de traumas acústicos, hablamos de situaciones en las cuales el oído se encuentra a estímulos superiores a los 70 decibeles por más de 4 horas. Esto genera un efecto que es un trauma, no es pregunta de examen tampoco, es cultura general, luego usted si quiere lo ve. Esto genera un trauma acústico, es decir, hay una agitación del oído interno y a usted le demora un tiempo recuperarse, pero se puede recuperar. Hay traumas acústicos leves y severos, solamente. Pero cuando el estímulo sonoro es constante, es muy frecuente, y esto no tiene límite de tiempo establecido porque cada persona es sensible a esto, uno llega al nivel de hipoacusia. Las hipoacusias ya significa un daño. Usted ve los vellos, ahí están los cilios, empiezan a desaparecer. Y las hipoacusias son leves, moderadas y severas. Esto significa daño irreversible. ¿Ok? ¿Me entiendes esa parte? Y es el principal motivo de problemas médico-legales y demandas a nivel empresarial. Bueno, profundizando un poco más en el tema. Actualmente ya existe reemplazo para el oído interno a nivel de tecnología. Se ingresa toda una aparatología que lo que hace es tratar de reemplazar lo que es el oído interno. Sacan o limpian todo el caracol y le inyectan un tubo tipo sonda, el cual recibe estímulos eléctricos. Es un poco traumante la idea, ¿no? Pero pueden las personas llegar a recuperarse cuando tienen hipoacusias severas. El costo es un costo poco accesible, pero tiene muy buenos efectos. Interferencia de la comunicación.
comunicación oral. Yo creo que está hasta por demás decirlo que el nivel de ruido intenso genera siempre problemas de comunicación. Si a veces ustedes tienen problemas de comunicación, hasta con los profesores o alumnos, imaginen si usted tuviera expuesto a estímulos sonoros muy intensos. Esto genera irritabilidad y como tal problemas de comunicación. Hay algo que es interesante. Nosotros estamos desarrollando estamos desarrollando un programa de protección auditiva para unas empresas. Ya lo que es interesante es que hay un nicho de mercado. Yo siempre hablo de esos términos porque manejo mucho bien la digestión, pero cuando hablamos acerca de poblaciones, hay poblaciones muy sensibles a la atención de salud, donde damos como nichos de atención en el tema un poco de gestión de salud. Actualmente la actual generación, ustedes por lo menos, dentro de unos próximos 15 años o menos, porque ustedes no tienen más o menos 18 para arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguno menor de 18 para acá? Ya bueno, pero tendrán porque 17, 16, nunca que tengan 14, ¿no? No parece tampoco, pero bueno. No, nada, no tengan ahí, vamos, sigamos. Yo sé que van de 14 para arriba, no necesitan tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa con ustedes a diferencia de mi generación? Ustedes están expuestos a mayores estímulos. A ver, ¿quién de aquí no tiene un iPad o un iPhone? ¿O quién no tiene un MP3 o un MP4? ¿Sí o no? O sea, sería imposible decir que no lo tengan. O sea, y algunos de ustedes los audífonos no lo tienen, se pueden el oído. Yo he visto gente que está todo el día con unos audífonos así también con granadas, los pueden descollar y todo, y están ahí. Pregunta, ¿cuántas horas al día escuchan este equipo? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿3 horas? No se pasen, pero de verdad que son más de 4 a 5 horas en promedio. Y eso no lo pone usted bajito, no lo pongo bajito, como ya dice. Mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en mis tiempos yo grababa la clase y lo grabamos y luego nosotros nos agrupamos a ver quién transcribía cada clase. Entonces a mí me tocaba transcribir las clases de anatomía, una cosa así, con los gráficos y dibujos. Y transcribíamos la clase, pero no usamos el audífono, pues lo ponemos ahí a la radio y empezamos a escribir y todo, ¿no? En el tiempo no había iPhone, pues no había Walkman, ¿no? Con ese cassette y todo el demás. Bueno, más o menos loco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente cuando uno está expuesto a estos equipos, superan 90 decibeles con facilidad. Y esa exposición constante va a generar un trauma acústico. El trauma acústico, si usted se prolonga en un tiempo, puede llegar a una hipoacusia. Y aunque no hay estudios referentes a hipoacusia en estudiantes universitarios, que sería un buen tema de análisis, es interesante saber de que ustedes están dentro del grupo de la generación de hipoacúsicos. Por tanto, son candidatos para asistir a un otorrino de los próximos 8 o 10 años, si es que no tienen un hipoacusia para tratar su hipoacusia. Ahora, le pongo un ejemplo. No sé si usted de repente dice, no, pero es mucho más. Yo una vez, no sé si fue aquí o en qué facultad, había una reunión, no sé, y había unos estudiantes y había uno con su iPhone. Y él estaba en pero no le pareció, ¿no? Pero estaba en su tono, o sea, él estaba ahí, él solito, él estaba ahí. Y yo pasaba por su lado y yo escuchaba la música. Eso es frecuente. ¿También le pasará a usted? Cuando usted escucha la música y está a su costado, la persona no superó los 90 decibeles. ¿Ya superó? Debe ser 98, 97 más o menos. Ese estímulo prolongado de verdad que ya genera un trauma acústico. Otro ejemplo, bueno, no sé si aquí ocurrirá, ¿no? Pero ustedes están tan concentrados en la carrera que creo que ya lo de las discotecas y todo eso ya a otro lado, ¿no? Ya pasó. O sea, ustedes solo se dedican a la carrera hasta el final, ¿no? Como 7 o 8 años, ¿no? Importante. Pero no sé si usted cuando iba a una discoteca y se metió en una discoteca cuando el ruido estaba insoportable, usted salía y le hablaba, ¿no? Le decía, oye, tú, ¿no? ¿Qué? O sea, ahora mi tiempo nomás, no sé, pero hasta ahora, ¿no? Entonces, definitivamente la gente entra a ese lugar, ya en discoteca, ¿no? A veces en la casa de uno, ¿no? Me acuerdo mucho, tengo un colega que vive cerca que fuimos allá a su casa a estudiar, pero eso está bueno otra cosa, ¿no? Mucho parlante, ¿no? Ocurre, bueno, son un área que pasa, no te queda puta madre, yo me dedico a estudiar, ¿no? La verdad, si quiere acabar una carrera y tiene que estar preparado. Bueno, eso es una parte, no se conversará eso. Pero
definitivamente uno está expuesto a este tipo de antecedentes patológicos. Si usted es estudiante de medicina, imagínese lo que son los pacientes, imagínese la gente que está trabajando todo el día en la actividad de construcción. Nadie tiene sistemas de protección ni tapones. Este es lo mismo, como le comentaba, el grado de afectación mucho depende de las características de las personas, la exposición al estímulo. Esto en general es algo para que lo tenga en resumen. Hay efectos no auditivos como por bueno, viendo, ¿no? A 60 decibeles actúa bien, resumen, para que esto no le sea muy complejo. Yo creo que ya usted más o menos puede ir repasando esto, pero tienen que entender que hay un sistema simpático y un sistema parasimpático. El sistema simpático lo que hace es desatar todos los efectos necesarios para que usted pueda soportar el estrés. O sea, ya, vamos a ponerlo más sencillo todavía. Imagínese que el día de hoy usted no puede comprar comida. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Supongamos que el día de hoy usted no puede comprar comida, tiene que ir a cazar. ¿Ok? Tiene que ir a, no sé, tiene que ir a la selva o una cosa así. Entonces usted tiene un cuchillo y tiene que cazar. ¿Ok? Usted no puede ir con su cara pues así de que no, yo no puedo, ¿no? O sea, en otras palabras, o matas o te matan, ¿no? Entonces, todo lo que el organismo desata actúa por el sistema simpático. Tus pupilas se van a hacer más pequeñas, tu sangre se ve a nivel muscular, hay cierto nivel de palidez, frente al dolor, incrementa la presión arterial, la frecuencia cardíaca se incrementa. ¿Por qué? Porque son efectos desatados por el sistema simpático para la defensa. Caso contrario, una vez que logras tu objetivo, el sistema parasimpático actúa y ocurre todo lo contrario. Tu organismo se relaja, tu pupila se dilata, aumenta las secreciones y otras cosas más. Entonces, vuelve otra vez el torrente sanguíneo, porque entra en una etapa de descanso, es el sistema parasimpático. Lo que el ruido hace es desatar el sistema simpático, no el parasimpático, el simpático. Y por tanto hay efectos. A medida que uno vuelve de los 60 decibeles, 80 decibeles, 90 decibeles, ese sistema se desata. Por eso hay aumento de presión, aumento de frecuencia cardíaca, por eso es que la gente se pone más irritable por el ruido. Esa es la explicación fisiológica. Y como consecuencia, todos los síntomas que están aquí, y algunos serán motivo de que usted los pueda leer. Algunos efectos psicológicos. Aquí viene un que llamado la gráfica. ¿Alguno piensa en psiquiatría? ¿No le gusta la psiquiatría? Bueno, aparte de poblaciones hipoacústicas, también somos la población, bueno, ustedes en general, porque yo soy una generación un poquito más atrás que usted, pero en general ustedes son la población que no solo van a ser hipoacústicos. O sea, no es que le digan que ustedes van a ser enfermedad, pero va a incrementarse un poco lo que son los niveles de personas con un diagnóstico llamado de depresión. ¿Okay? ¿A qué se debe que existan niveles que se incrementan de depresión? Uno, hay factores externos y factores internos. Muchos factores internos son por el problema del neurotransmisor. ¿Se ha escuchado algo de la depresión de serotonina? Luego si lo puede repasar. Tiene que ver mucho con los niveles, sobre todo con el nivel de depresión. Ahora, pero la depresión no se origina solo por estímulo de neurotransmisor, sino que también es un conjunto de efectos externos. ¿Ok? Entre ellos funcionan diversos factores. Entonces, hay muchos factores, salud. Ahí lo que es el ruido. Desde el ruido no va a llevar a un sistema o a un diagnóstico de depresión, sí es un factor importante, coadyuvante, en diversos tipos de patologías psicológicas. Generalmente las personas con algunos grados de ansiedad o con niveles de depresión leves a moderados tienen antecedentes importantes de exposición al ruido. Por eso es que muchas veces a nivel psicológico lo que se ve es niveles de irritabilidad, fatiga, aislamiento y hasta falta de deseo sexual. Todos estos son efectos que se producen por estar constantemente expuesto a niveles intensos de ruido. Pregunta: ¿se podrá acordar de esto? Lo digo porque a veces es muy frecuente que el médico, cuando va a evaluar a sus pacientes, se preocupa por hacer el examen físico. Bueno, ya en cuarto año usted estará entretenido haciendo su historia clínica, ¿no? Hará su historia clínica, sus antecedentes, los antipatológicos, hará su examen, ¿no? Y ahí va a tener que examinar todo. O sea, va a tener que examinar desde el pelo hasta la punta del pie, los rincones, esquinas y todo lo que tiene que examinar del paciente.
se va a entender mucho con eso. Pero hay una parte interesante con la historia clínica. La historia clínica tiene un bloque que se llama antecedentes. Y es un bloque que la gente que visto, pero a veces hay internos de medicina y hay internos de medicina para hacer historia clínica, que a veces se lo digo porque pasa frecuentemente hablar con un colega, con un ginecólogo del Revaliate, y me decía a veces el nivel que tienen los estudiantes de medicina, ¿no? Imagínense, capten esto, llega una paciente con dolor abdominal a emergencia. Claro, llega a 3 de la mañana, pues no de la mañana quiere dormir, pero ya pues usted es interno, usted es duerme, así de fácil. Cuando le toca el guardia, usted simplemente está despierto. Entonces viene y le va a decir, la señora estaba aquí en la camilla, así como, ay, qué dolor abdominal, y el interno sentado al costado, aquí, y la pregunta es, a ver señora, le voy a hacer su historia clínica, porque historia clínica hay que hacerla para atrás hacer las operaciones. Señora, su nombre, ay, tanto, ya, ¿cuántos hijos tiene? 3 hijos, ya, señora, usted fuma, bueno, antecedentes patológicos, antecedentes de persona, señor, usted fuma, usted ve, no, nada de eso, ay, no se droga, ya, nada más, es lo básico antecedentes. A ver, examen físico, señora, el examen físico es, examen físico, pues el examen físico uno tiene que ir y pararse, tocar al paciente, ¿no? Y tanto es la gente que está así, que es interno, no sé si por sueño de Siria, no sé ni qué es lo que estaba haciendo. A ver señora, ¿tiene, no sé, algún dolor? Nada, bueno, creo que no tiene nada. ¿Tiene patomegalia? No, nada, ya. Y no pregunté si tiene patomegalia. Uno tiene que ir, ¿sabes, no? La patomegalia. Hígado incrementado de tamaño. Como tanto se tiene que hacer una maniobra de enganche, que se le llama. Familia costal derecha, la maniobra, que tiene que ver el borde del hígado. Es un poco difícil, si no lo toca, está bien, no te preocupes. Si lo toca, preocupes. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que a veces en la práctica diaria uno olvida. Imagínese usted cuando tenga que hacer consulta. O sea, imagínese que usted está egresado ya, médico general. Ya cuando un médico general, bueno, ya va a hacer la especialidad, ya es especialista. Y con un consultorio, en la clínica de San Auto, usted tiene que atender 4 pacientes por hora. O sea, tienen 15 minutos por paciente. Vas a ganar más o menos entre 13 a 12 soles por consulta. Es algo que es una química. Bueno, ya, si te vas a otra ganarás por 18. A lo mucho 20 por consulta, más no vas a ganar. Y encima tienes que sacar tu factura o tu versión de horarios. Así es la realidad. Entonces uno va y empieza a limpiar, tiene 15 minutos de un paciente, al toque nomás. Y a veces uno cuando viene el paciente se olvida de cosas especiales de importancia en relación al diagnóstico. Y es importante que usted vea que algunos efectos adversos o efectos del entorno, como agentes visuales, como agentes sonoros, son importantes en muchos diagnósticos, sobre todo también para el que vaya a ser psiquiatra. Y a veces uno olvida de sus antecedentes. Y como pasaron por su cabeza, y hasta vinieron un día por ecología, y pasaron un día por semiología, y se olvidaron, se van a dar cuenta que esa diferencia en determinar antecedentes es lo que altera la capacidad de resolución diagnóstica de un médico y lo que al final hace que los pacientes puedan decir si ese médico le resuelve el problema. Ahora preocúpese, cuando usted salga de aquí dentro, ¿cuántos saldrá de aquí? 7 años, ¿no? Bueno, 7 años con real, 10 años más con especialista. Ya, que no le agarra la primera y la segunda, ya 9 años más ser especialista. Ya, especialista. Entonces, y la segunda que para ese tiempo, cuando tú un paciente, el paciente le basta a encarar a usted sobre un diagnóstico. No, que usted tiene una hipoacusia severa, pero doctor, usted no ha hecho una biometría para decirme eso. ¿Cómo sabe usted? Yo no, me meto en internet, me he metido a una página de revistas médicas, y llevando información. No, pero entonces, no, tú estás bien. Y te van a leer y te lo van a decir así. No, es que la medicina no, pero yo le digo tal cosa. Es por eso que es necesario que usted, lo que marca la diferencia es la capacidad que el médico tiene de aprender de su experiencia diaria. Hay pequeños cursos que están en la carrera y no están por gusto. Hasta mi estadística no está por gusto. Le ha permitido a usted entender mejor varias cosas que van a hacer que su mapa conceptual de un diagnóstico sea diferente de una persona que es un médico. Eso es lo que hace diferente un médico, el mapa conceptual de un diagnóstico, no simplemente información. Por eso que pequeñas cosas como estas clases determinan todo ese background que usted necesita. Ya se acabará de mí, no se preocupe. 9 años irán siendo, doctor Cabrera dijo algo, sí, no se preocupe, ahí se van a acabar de mí.
sobre todo en esto, en ruido, porque van a encontrar varios pacientes. Efectos sobre el sueño, yo creo que hasta de más de 5. 60 decibeles es una alteración completa del sueño. Nadie puede dormir. Efectos sobre la conducta. Esa es una cosa de la facultad, ¿no? Bueno, no sé de relación. Pero es cierto que el efecto de la conducta, pero hablamos esto en el caso de que son grupos, gente, ¿no? La barristas, no son muchas de las dos. ¿Muchas de las dos? A ver. La alianza misma aquí es muchas. Ya, cuenta. No, claro. Efectos sobre la memoria. El ruido afecta a nivel de memoria. Y ese es un tema debatible, ¿ya? No sé si usted, no sé, de repente aquí no ocurre, ¿no? Pero yo sí he visto, y los alumnos de medicina, cuando van a estudiar, ¿qué hacen? ¿No? Ponen su música, ¿no? ¿Usted no lo hacen? No sé. No lo hacen. Pero hay gente que dice, vamos a estudiar, ¿qué? Vamos a estudiar, y ponen su parlante. Ponen, no sé, diferente música, ¿no? No sé, Red Hot, Pink Floyd, lo que ponen ahí, ¿no? Entonces con Wilson y todo lo demás, bueno, no sé, Lady Gaga, si quieren, ponen ahí. Y ponen volumen, ¿no? Y la gente dice, pero ¿cómo puedo estudiar así? No, es que yo estudio así se me queda, ¿no? Se me queda la música, ¿no? Y de verdad se les puede quedar. Lo que pasa es que hay un efecto interesante, ¿por qué? Porque el ruido, a nivel de esas intensidades, genera también diversos efectos sobre las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que hay gente que es muy sensible a los estímulos sonoros, y si está expuesta al estímulo sonoro, ¿qué hormona se va a incrementar? La adrenalina, muy bien, caramba, así me entienden. Entonces, cuando está la adrenalina, la capacidad de retención o de memoria de corto plazo, en un momento puede incrementarse. Por eso es que hay gente que al escuchar la música y al ser muy sensible a efectos sonoros, rápidamente capta las cosas. Pero capta. Pero que lo capta por un momento, que es la memoria a corto plazo. Pasa el examen y después se olvida de su nombre. Entonces, ¿qué fue? No, es tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace tener una mejor memoria? ¿Qué es lo que hace que un estudiante de medicina o una persona normal tenga buena memoria? Que duerme. ¿Entiendes? No es el caso, pero la verdad, tiene que dormir. Hay una base, usted cuando llega a fisiología va a entender, y por qué me tiene que explicar que el neurotransmisor que lleva el glutamato se incrementa con el sueño, y a mí nadie me ha parecido recordar el examen, entonces es paradójico. Actualmente hay estudios en Estados Unidos hace más o menos 7 años según recuerdo. El gran problema de la educación en salud, sobre todo en la escuela norteamericana. Uno tiene que amanecer. Y los problemas médico-legales que se han incrementado en otros países precisamente, ¿por qué? Por los problemas de sueño y de comodidad del médico. Así que es todo un debate, ¿no? Pero me lo amanezca, pero le digo desde ahora, cuando pueda dormir, duerma. No vaya a trasnochar, no por aquí, ¿no? No de trasnoche por otras cosas, no, que vamos a festejar, y a lo mejor aprovecha de dormir. Porque viene el examen y después viene el otro, ¿sí o no? Viene el examen y viene el otro. Mejor ya anda con ustedes, cuando pases todo tu año, tranquilo, luego muchos tienen todo el verano para relajar. Mientras tanto, aprovecha ¿qué? Aprovecha el dormir. Y también dormir bien, es decir, no estar expuesto a ruidos constantes que puedan cortar tu sueño. Efectos sobre la tensión, hay efectos también sobre el embarazo que se han evidenciado en el post o en el tercer trimestre. Efectos sobre los niños. Y en general es como un pequeño resumen. El ruido puede malestar, trastorno del sueño, pérdida de la atención, dificultad de comunicación y en diversas intensidades pérdida de la capacidad auditiva. Al final, reemplazo económico y social. Bueno, este es un cuadro de resumen. Al final recuerde que toda la población cuya patología se incrementa son económicamente menos productivas. Esa es la idea o la noción que se les presenta a muchas empresas para incrementar sus eficiencias. Día Internacional de la Conciencia del Ruido, el 26 de abril, ya pasamos, pero para que lo recuerden por si acaso. Bien. A ver, hay algo importante, no sé si alguno pasó por el centro de Lima, por lo que es la avenida Tacna, Abancay, con Nicolás de Pío de la Parque Universitario. ¿Conocen? ¿No conocen? Mercado Central. ¿Nunca han ido por ejemplo? ¿Nada más? Deben conocer. Hay una parte que es interesante, lo que pasa es que el centro de Lima, escuchen, hay una
está justo en el cruce de la Avenida Bancay con Nicolás de Piedra frente a lo que es el Parque Universitario. Claro, el Parque Universitario hace 20 años, o sea, algo que yo tengo pues un poquito más de eso. Entonces, lo que pasa es que era un lugar donde uno lo cuadraba. O sea, tú te ibas a conseguir libros y te ibas por tu libro, pero salías pues, sin zapatos, salías sin nada, o sea, era terrible, ¿no? Era el hueco de los universitarios, ¿no? Entonces uno iba ahí o se iba pues a Grau, y en Grau era otro lugar donde uno conseguía libros, ¿no? Claro, ahora todo cambiado, ¿no? Se ha ido a Amazonas, ¿no? Un poquito más allá de Abancay. Pero como todo se ha remodelado, algo que es muy interesante es que frente al parque universitario hace más o menos, ya desde hace mucho tiempo, pero no hace mucho, de 7 años, 5 años, empezaron a remodelar. Era todo un terreno amplio que era usado para los terrenos ambulantes y empezaron a cambiarlo. Y es un terreno que más o menos son como 2 manzanas y lo han hecho un parque y lo están armonizando. Ahora, ¿qué tiene interesante poner un parque del centro de Lima? Es que es lo de la contaminación, el smog y todo. Sí, es cierto, puede controlar los niveles de CO2, pero lo que es más interesante aún es que dentro de las medidas de prevención o soluciones al ruido intenso, porque estamos hablando de la Avenida Bancay, donde superan fácilmente los 90 decibeles en hora punta, tiene que haber un incremento de áreas verdes. Esta es una medida de salud pública importante. ¿Por qué? Porque las plantas, o en general las áreas verdes, funcionan de una manera interesante porque absorben los niveles de ruido, sobre todo cuando son intensos. Y es importante porque si esto como medida de salud pública y urbanística se aprobara, nosotros deberíamos tener más áreas verdes en zonas con mayor intensidad de ruido, cosa que no ocurre en Lima, pero es una medida muy interesante. Y yo creo que sería la medida más importante que se podría hacer. Ahora en Lima, cuando usted viaja por cualquier parte, hablamos en horas puntas que usted maneja, fácilmente va a estar expuesto a niveles superiores a los 80 decibeles. Como tal, no le pido que ustedes tengan sus protectores, sus tapones de oído, pero es importante que uno empiece a manejar esto como una conciencia propia también. Uno tiene que usar ordenanzas urbanísticas, usar tipos de equipos diferentes, registros de mapas urbanos de ruido, conocer zonas especialmente ruidosas, no solo para evitarlas, y además de todo, manejar y conocer un poco lo que da la legislación. ¿Por qué le digo esto? Escuche esto. Acostúmbrese desde ahora ser un buen hábito, ¿ya? Aparte de leer. ¿Sí lee, no? No lee. Bueno, el buen hábito que les digo siempre es aprender a leer y aprender a leer cosas. No aprenda a leer de todo, tampoco es eso, pero aprenda a leer cosas que saben que le van a aportar. Uno de esos, siempre usted básico, es que usted esté inscrito o esté suscrito o tenga semanalmente un resumen de alguna revista, básico. El LinkedIn Journal es el más básico, el JAMA también. Si tiene, puede entrar a Cochrane y bajar semanalmente un artículo pequeño nada más, pero un artículo que a usted le vaya a hacer útil y le interese, léalo. ¿Okay? Pero también les puedo que usted esté enterado de la normativa en salud desde ahora. Hay una ley básica que usted tiene que leer, así sea porque usted va a estar en cualquier especialidad, que usted tiene que conocerla. Es la ley general de salud. Usted tiene que leerla. Así que tiene 7 años para leerla. No sé cuánto lo leerá, pero léalo. Es básico, porque cuando usted salga a laborar, se va a dar cuenta que no es que apoye un consultor inclusivo para usted. Usted tiene que conocer, porque usted no sabe si va a acabar trabajando en un hospital, si va a estar trabajando en clínica privada. Pero le digo por experiencia, de cada 10 egresados, 9 de ellos van a compartir su tiempo entre actividad hospitalaria y privada. Uno se dedicará a una actividad privada, porque tiene amigos, papá, tío, no sé dónde, que tiene consultorio, tiene una clínica y cambia todo el día y se acabó. Pero 9 van a compartir tiempo con la actividad pública, sea hospital, sea centro de salud, sea tal o cual cosa. Y es necesario que usted conozca normativa del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el que rige los parámetros básicos de atención. En el caso de contaminación por ruido, ya le mostró la normativa, sería bueno que la conozcan, pero hay mucha más normativa en el tema de salud ocupacional con relación a este tema. Bueno, y se acabó. ¿Preguntas? No sé si aplaudan porque usted viene a la casa porque no quiere que pregunte. Pero bueno, allá. Primera pregunta, no. Preguntas. Sugerencias, no se quiere ir. Ya se quiere ir, sí. Sí, ya van a ser las 10. Bien, creo que nada.
nada más le pido un servicio antes que se vaya. Agarra una hojita y ponga su nombre y su código su firma, que me la pase. Tiene 3 minutos. Y lo retiro. Luego una hoja todos, el grupo de allá, de allá, no sé, pero 3 minutos. Si en 3 minutos no recibo hojas, me voy, considero que no está presente. Por favor, no le ponga la autoridad que no está. Así que ponga su nombre, su código y su firma. Así se ve una hojita, así 3 por una hojita, 2 por 3, para